Y Héctor Garzoño viviendo hasta sus 96 años. La semana pasada, el lunes pasado, estaba aquí haciendo su columna. Y así que le mandamos desde acá un abrazo enorme a toda la familia y en este caso, bueno, darle la bienvenida a alguien que estaba los lunes y compartía a veces, de hecho se cruzaban por ahí un poquitito aquí, al doctor Ramiro F. que está con nosotros. Gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes. Y sí, la verdad es que cuando hoy viniendo para la radio, escuché la noticia y una de las cosas que me vino a la mente es cómo estuvimos todo este tiempo, las últimas veces que estuvimos acá en la columna hablando de temas de salud. Todo venía de alguna manera de la mano con el tema del envejecimiento y cómo llegar de alguna manera bien, ¿no? O Lo mejor posible. tratando de llegar lo mejor posible, exactamente. Y cómo eso de alguna manera me hizo pensar inmediatamente cuando escuché el fallecimiento de Héctor en lo excelente que estaba, digamos, no solamente, bueno, físicamente seguramente tendría sus achaques propios de la edad, pero vos lo escuchabas hablar en la radio y de ninguna manera pensabas que era una persona de 96 años, ¿no? Ah, ¿Por qué? Porque uno tiene un cierto, de alguna manera, un prejuicio armado en base a toda la gente que ha conocido de ese nivel de edad, en el cual capaz la hilación de pensamientos es un poco más lenta, en el cual capaz los recuerdos un poco aparecen con algunas lagunas en el medio, ¿no? Con algunos caminos paralelos, ¿no? Y él iba perfecto a donde tenía que ir, ¿no? sí. Al hueso. Entonces, me parecía interesante, iba a hablar de otra cosa hoy, pero me parecía interesante de alguna manera linkearlo con esto que pasó y utilizar un poco de lo que iba a comentar para hablar de qué es lo que dice hoy más o menos la salud, de cómo tratar de llegar de esa manera Ujú. o lo mejor posible a esas edades tan avanzadas, ¿no? Si bien no tenemos no hay una fórmula mágica para llegar bien a los 90 y pico de años y a veces hay gente muy joven que lamentablemente tiene enfermedades que aparecen y con las cuales hay que utilizar las herramientas que la medicina da al momento, ¿no? Disponibles. Disponibles. Llegar a la tercera edad, digamos, tan avanzada, tiene que ver con una serie de cosas que hay que ir controlando y principalmente son aquellos factores lo que se llama factores de riesgo cardiovascular. ¿Por qué el corazón tiene que ver con esto? ¿No? Primero, obviamente, todos nos morimos de alguna manera del Ujú. corazón, ¿no? Tenemos la mala costumbre de morirnos, dijo Borges. Exactamente, tenemos la pésima, y la pésima costumbre del bobo, ¿viste? Ujú. Ese del que deja de funcionar. Sea la causa que sea, el punto final termina siendo ese. ¿Cuáles son esos factores de riesgo cardiovascular y por qué tienen que ver con la parte cognitiva, la parte del pensamiento, la parte mental, de cómo está uno, digamos, a nivel de su hilación de pensamientos, ¿no? Tiene que ver porque una de las cosas que afectan la parte cognitiva, que son muchas, pero una de ellas tiene que ver con la presión alta, lo que se llama hipertensión arterial, y cómo esos pequeños picos de presión a los cuales se va sometiendo la persona, sumado a otros factores como el colesterol, triglicéridos y más, que son un tipo de grasa en sangre que pueden estar altos, pueden ir afectando. Van impactando, sí o sí. Claro, exactamente. Pequeños vasitos sanguíneos. Viste que nuestro sistema vascular es como si fuera un árbol, ¿viste? Tenés un gran tronco que sale del corazón, que es la aorta, y a partir de la aorta se empieza a bifurcar, y cada vez que se bifurca es un poco más chiquitita, Que ¿sí? serían las venas al último, que tiene que Claro, en ver con. realidad esto sería todo Todo arterial, arterial. es como llega la sangre, y Ok, después las venas retiran la al sangre revés. hacia el corazón. Pero Excelente. la arborización que tienen las arterias hace que cada vez que se divide una arteria en sus pequeñitas arterias subsiguientes, va haciéndose cada vez más chiquitita, hasta que llega a un tipo de arteria muy finita que se llama capilar. Los capilares son vasitos muy chiquititos que están, por ejemplo, en este caso que estamos hablando, en el cerebro, y que cuando se sube la presión de golpe o cuando ese capilar está un poquitito tapado con la grasa que circula en la sangre, eso puede generar que al aumentar la presión de golpe no llegue correctamente la sangre a ese pequeño territorio Ujú. que está llevándole sangre eso. ¿Qué pasa cuando a un tejido del cuerpo no le llega sangre durante unos segundos? No llega oxígeno. La sangre, la función principal que cumple es transportar el oxígeno que respiramos. Entonces, al no llegar el oxígeno, parte de esas células tienen una muerte por Ujú. hipoxia, ¿sí? Por falta de oxígeno. Y eso genera de que ese pedacito, por ejemplo, del cerebro, que cumplía una función específica, deje de cumplirla. Nuestro cerebro
si es muy joven y tiene, digamos, buena capacidad de duplicar su producción, de hacer crecer las neuronas de al lado. Sabés que las neuronas, nosotros no tenemos mucha posibilidad de, todavía está en discusión alguna de esas cosas, pero lo que se sabe hasta ahora es que las neuronas no, a diferencia de otras células del cuerpo, no se están replicando constantemente, no tenemos más neuronas. Hay que Eh, cuidarlas como Hay que cuidarlas, las que las están, guachinas, exactamente. totalmente. Y para eso hay, digamos, vos solés tirar tips que tienen que ver no solamente con la cuestión de salud cuando lo hablamos en grandes aspectos, sino también cuestiones cotidianas también que nos sirven, ¿no? Nos sirven para ir llevando adelante esta mejoría o mejor calidad de vida. Sí, por eso te digo, digamos, muchas veces el tema de lo que se llama hipertensión arterial es algo que es disminuido por los pacientes, por la gente que la padece, porque lo tiene tanta gente que uno ya de alguna manera dice, bueno, soy uno más del club, ¿no? Entonces muchas veces nos pasa a los médicos, y de esto hemos hablado los médicos ahí cuando tomamos un café charlamos de eso, ¿viste? Porque es llamativo como la gente, vos le preguntas, bueno, ¿usted tiene alguna enfermedad, algo por lo cual esté medicado? No, 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 yo no tengo nada. Y de repente empezás a preguntarle y indagás un poquito más y sí, toma 2 pastillas para la presión. Pero esas 2 pastillas para la presión las tiene tan incorporadas Son naturalizadas como parte ya de la quedó vida. como parte de la cosa. Pero el tema es que la hipertensión arterial genera, digamos, combinada con otros factores, genera estos pequeños infartos cerebrales, ¿sí? Que son muy chiquititos. Suena una cosa horrible, infarto cerebral, pero estamos hablando de puntitos que van apareciendo ¿Son y que van... perceptibles? No, en el ¿No? momento que pasan, no. Sí, generalmente los picos de presión tienen alguna sintomatología Ujú. que tiene que ver con el famoso dolor de nuca, ¿sí? Un dolor que aparece como por arriba de donde termina el cuello, en la nuca, y que a veces obnubila un poquito en ese momento la conciencia de la persona. Es un dolor de cabeza bastante intenso, que no... Es un dolor particular, lo estoy escuchando por primera vez, no, Sí, no sí, sí, sabía que es un dolor existía. particular, es un dolor de cabeza que no se parece al dolor de cabeza La por nuca, cefalia. vendría a centralizarse en la nuca. Sí, generalmente se centraliza ahí el dolor. Obviamente, cada persona, viste que cada cuerpo es un mundo en ese sentido. A veces hay personas que tienen otros síntomas al respecto, pero el más común y el más aceptado tiene que ver con el dolor de nuca. ¿Tiene que ver con edades, que es más característico en edades? Me imagino yo por ahí más en cuestiones adultas, o tiene que ver más con las actividades o no cuidado de ciertas actividades. Mira, hay presión alta a lo largo de toda la vida en diferentes personas. Hay personas que desarrollan hipertensión de forma muy temprana, a partir de los 20 y pico de años. En esas personas hay que buscar qué otras causas pueden estar generando la hipertensión que no tengan que ver con el propio envejecimiento del Ujú. cuerpo y con ciertos factores. Pero generalmente, digamos, lo que tiene que ver con el consumo de sal, ¿sí? Con la falta de actividad física y el sobrepeso, esos 3 factores van llevando al desarrollo de la hipertensión arterial. Y una vez que está Combinación establecida, perfecta. claro, exactamente, y que además es una combinación que también va a aumentar estos otros factores de riesgo como el colesterol, triglicéridos y demás. Entonces estamos armando el famoso cóctel La tormenta perfecta. exacto, para que esto se complique. Y puntualmente el tema de la hipertensión, lo que hay que tener en cuenta es que estos pequeños infartos cerebrales van haciendo que una parte del cerebro vaya perdiendo esa función, ¿sí? Entonces, lo que va pasando muchas veces es que ahí aparecen estas lagunas en la memoria, que son Son las reales. que O Héctor sea, no tenía, claro. ¿sí? Que de alguna manera van afectando a la capacidad cognitiva. Y en los años 50 hubo un estudio epidemiológico que me hizo pensar cuando pensaba en esto de la gente de 90 y pico años llegando muy bien. Un estudio epidemiológico que se llamó el estudio de los 7 países. ¿Sí? Hay un epidemiólogo de Estados Unidos que se llamaba Ansel Keys. Dijo, bueno, ¿dónde la gente vive más y mejor? ¿En qué partes del mundo vive más y mejor? Entonces, buscando en lo que tenía de información al respecto, encontró que en Estados Unidos, en Holanda, en Finlandia, en Italia, Yugoslavia en ese momento, y Japón eran los lugares donde la gente vivía, y Grecia, mejores vidas, ¿no? Vidas más largas, más sanas, con mejor calidad de vida. Eran las denominadas zonas azules. Zonas Ujú. azules se le llama a esas zonas en las cuales
la gente vive muchos años y a veces superan los 100 años de edad. Obviamente que se pusieron, vamos a estudiar ahí, muchachos, a ver qué está pasando en ese lugar. Exacto. Entonces el tipo dijo, voy a ver cómo vive esta gente y hizo unos cuestionarios a ciertos pueblos. Había pueblitos que eran más, digamos, eran más característicos. Eran todos pueblitos más bien rurales de esas zonas y fueron a ver qué hacía esa gente para vivir más y mejor, ¿no? Entonces investigaron eso y lo siguieron durante unos cuantos años. Y lo que encontraron fue que principalmente tenían que ver con tres factores. Uno era el tema de la alimentación, ¿sí? La gente comía comida no procesada, ¿sí? Local, digamos, producida localmente en todos los casos, en el caso de los que eran pueblos costeros, más bien Total. basada en pescados y demás, porque no tenían acceso a ganadería tan Pero fácil, tenían el fish ahí al pero lado, así. tenían pescado ahí, ¿sí? Había pescado, había cereales de grano entero, cereales no tan purificados, ¿sí? Había frutas y verduras de estación, no frutas y verduras, digamos, ¿Mm? con un cierto procedimiento para que duren más. No usaban tanto conservas y demás por una cuestión de la cantidad de sal, sino que utilizaban lo que estaba fresco en el momento. Eh, y de ahí sale la famosa dieta mediterránea que muchas Mirá, veces los médicos recomendamos, que sale de este estudio, del estudio de los 7 países, se llamó el Seven Country Study de Ansel Keys. Y una de las cosas que a mí me pareció maravillosa de ese estudio, que capaz esto es lo que más quería dejar hoy, digamos, tiene que ver con la parte social que tenía esta gente. no es que no me interese lo otro. Sí, 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 sí. Te digo que me interesa mucho porque, y algo que me copa de la columna tuya, que me aportás otros datos que no están generalmente puestos. Siempre es a la cuestión específicamente, la alimentación, específicamente el cuidado del cuerpo, pero lo social no se lo incluye tanto. Exacto, exacto. No se lo incluye y yo creo que hay que detenerse un cachito en eso, Claro, porque en este caso lo social encontró el tipo que era esencial para estas vidas. Eran gente que vivía, estamos hablando de los años 50, ¿no? viene con lo de Héctor, pero como anillo al dedo lo que estás contando. Claro, exactamente. Un tipo que se falleció hace un rato y ya resonó por todos lados, por todo Ujú. Esquel, porque era un tipo querido, porque era un tipo sociable, porque no estaba de alguna manera en la casa hace 10 años esperando de alguna manera que pase este Total. desenlace, sino que estaba activo Rami, bueno, creo que tal vez lo escuchaste, ¿no? Hace poco tiempo, pleno invierno, final de San Martín y Belgrano, dos clubes clásicos de acá. Estoy sentado con mis hijos por una cuestión de tradición de club y aparece caminando. ¿Con quién viniste? Solo, 96 años, solo porque no me podía perder la final. Claro, claro, Pleno exactamente. invierno, 96 años. Exactamente. Es que en realidad de alguna manera lo que nos enseña ese tipo de actitudes es que a veces eh, patologizamos la tercera edad, Total, ¿no? total. Y somos también responsables todos nosotros, ¿no? Creo que los familiares, los que rodeamos a la persona adulta mayor y muchas veces hasta también los profesionales de la salud que los atendemos. Entonces es interesante de alguna manera pensar en cómo lo social en este caso tiene mucho que ver. Y acá voy con lo del estudio. El tipo lo que descubrió es que eran en general gente que vivía en grupos multifamiliares, ¿sí? Es decir, esas famosas familias de antes, ¿no? En la cual se compartía la mesa capaz 3 generaciones, ¿no? Y estaban los tíos, los primos, Sí, sí, sí. todos alrededor del abuelo. El abuelo en casi todos estos lugares, o la persona mayor en casi todos estos lugares, cumplía un rol eh, de enseñanza todavía, no era una persona que estaba al margen de Está la muy actividad bueno lo que diaria. estás diciendo, porque rompe ciertos paradigmas actuales también que han borrado esta idea. Claro, claro. Está muy bueno. Yo creo que en nuestra época, digamos, le debe mirar mucho a cosas a esa época de las cuales renegamos un montón, ¿no? Total. Es decir, hay un montón de cosas que es cierto que probablemente digamos, lo que ha ido mejorando desde el punto de vista de la Innegable. tecnología y un montón de cosas, obviamente hay O que cuestiones de verlo. construcciones que tienen que ver con lo social, etcétera. Exacto. Pero hay otras cosas que me parece que se han ocultado. Se han barrido abajo de la Claro, alfombra. yo lo que digo es este rol de la persona mayor dentro de un núcleo familiar, no como alguien que ya pasó, que ya vivió y que bueno, que esperemos que siga con vida No mucho tengo para tiempo. aplaudir. ¿Para qué? Digamos, ¿no? Porque uno dice que siga con vida mucho tiempo, está bien, pero si no le das un rol, si no tiene un lugar, si no tiene una actividad social activa,
digamos, a veces tenemos que pensar si lo que estamos haciendo es ganar tiempo de vida o ganar calidad de vida, ¿no? Y ahí hay un punto importante. Entonces, nada, como consejo que viene de Ansel Keys y no mío, es incluyamos a las personas mayores y que ellos se incluyan en actividades sociales bien activas, bien de participación, que lugares donde se le pueda dar como lugar que le daba este espacio a Héctor, donde él puede venir a compartir un saber, una enseñanza, y que eso es revitalizador por sí solo, digamos. Entonces, mantenerse activo, mantenerse en ese rol de una persona que puede compartir su experiencia y que puede capitalizarla y otros la pueden capitalizar para crecer, mantiene el bocho activo, mantiene el cuerpo activo y mantiene las ganas. Entonces, de alguna manera, la cosa sigue, Está ¿no? buenísimo lo que está trayendo porque por ahí queda afuera. Y me traigo un ejemplo que a mí siempre me quedó grabado, que con humor, pero al mismo tiempo genial, que vino una querida vecina de acá de Esquel que inauguraron, o estaban por inaugurar en ese momento, un lugar donde hay casas de Esquel que es para adultos mayores que fueron pagando. El lugar se llama Punta Cana, ya del momento del nombre es genial, ¿no? Y recuerdo que estaban varias de las abuelas y abuelos que estaban ahí sentados y en un momento dije, y finaliza, una de las abuelas dice, y para nuestros hijos e hijas, cuando quieran venir con nuestros nietos el fin de semana a traerlos, pues, ni se les ocurra. Es nuestro espacio, lo queremos disfrutar como nosotros. Me pareció genial ese toma de decisión, de decirle, Claro, no, no, no claro, queremos ser repositorios de los nietos, nietas, porque solamente no los quieren tener, ¿no? claro. Queremos seguir creando, seguir vinculándonos a nuestra manera. Me pareció una genialidad, ¿sabes? Sí, desde ya. Y yo creo que también esto que hablábamos recién, ¿no? El hecho de que hoy en día esté compartimentalizado en el nieto en la casa de los padres, o el nieto en la casa de los abuelos, o el nieto, ¿no? Y que capaz haya perdido esta cosa, que capaz algunas familias de acá de Esquel la siguen teniendo, que está bueno, Está buenísimo. ojalá que siga pasando, esta cosa de poder compartir. Vincularse de eh, una manera casi, entre comillas, digo, natural, porque es una situación cultural, ¿no? Claro, claro. Allá, obviamente, en esa época, imagínate que estaba garantizado porque no había más de una casa. O sea, punto final, digamos. Había casi hasta un hacinamiento. Pero en ese punto, lo social, que nosotros somos seres sumamente Ujú. sociales, lo social garantizaba que no haya personas que queden en el camino de eso, Muy ¿no? bueno, muy que esta, bueno. que esta relación y esta cosa siga creciendo y siga siendo nutritiva para todos. Entonces, nada, estimulemos eso, ¿no? Ojalá que de alguna manera la enseñanza de Héctor quede en ese sentido, digamos. Un tipo que socialmente se mantuvo activo y mentalmente también, y eso de alguna manera hace llegar a los 96 años y haber fallecido intempestivamente, pero de alguna manera habiendo vivido una excelente vida. A punto de publicar libros, imagínate, llegar a los 100 años y estaba por publicar libros, es Desde ya, alucinante. desde ya. Rami, gracias por cambiar el timón, dar No, por un favor. timonazo ahí y de cierta manera lo tomamos también como un homenaje a Héctor Garzoña acá, ¿eh? Ojalá así sea. Sí. Totalmente. ¿Con qué nos despedimos musicalmente? Ahí elegiste algo, no alcancé a ver, lo mandé así directamente. Bueno, es un tema para mí, es si se juntan así en familia, se pone play a ese tema y es para bailar con la abuela, por ejemplo. Es un temazo, es un tema muy activo, muy lindo que la banda se llama Parop Stellar. Es una banda, creo que de Polonia o por ahí. Es muy bueno, yo lo recomiendo. Ramiro, ¿cómo hacemos para encontrarte? En las redes sociales y en el consultorio, por favor. Bueno, en Instagram como @RamiroF es diabetólogo, F se escribe con H y con doble F, Ujú. y si no, en el consultorio, martes y jueves por la tarde, en Esquel Diagnóstico, en Alberdi 441. Muchas gracias, como siempre, ¿eh? Nada, che, un abrazo. Ramiro Efes, aquí en la Aristocracia, Radio Nacional Esquel.